si estuviéramos en la plaza principal allá en los años anteriores a la iglesia primitiva, cuando el pueblo se reunía y el sacerdote leía y la gente no sé qué sol, qué tiempos, qué hambre ni nada, ¿verdad? Llorando, escuchando la lectura, nada más la lectura de la palabra de Dios, y eso los hacía llorar, ¿verdad? Qué bueno Dios, bienvenidos todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene? Capítulo 9, Marcos. Versículo 23, vamos a leer nada más. Oye, la historia es un poco larguita. Es de un muchacho endemoniado que es sanado por Jesús. Y luego dice Jesús en el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En eso vamos a meditar. Al que cree, todo, ¿y cuánto es todo? Es todo, no se queda nada. Todo le es posible. Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Esta mañana vamos a meditar brevemente en ella, Padre, y clamamos para que tu preciosa presencia esté siempre con nosotros para ministrarnos, para bendecirnos. Háblanos, Señor, consuélanos, Padre, exhórtanos. Purifica, Señor Jesús, nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Si puedes creer, en eso vamos a... Es porque a veces nosotros decimos, ay, es que yo no creo. Es que sí, por ejemplo, gente que va a buscar un empleo dice, yo califico, tengo el mejor currículum, pero no creo que me den a mí el trabajo porque allí están sentados en la fila amigos y familiares del dueño de la empresa, entonces yo no creo que me lo den a mí. Yo no creo que yo pueda ser objeto de este beneficio, porque ahí empezamos a poner una cantidad de pretextos y el no creo se antepone al creo. Y Jesús dice claramente, si crees, si puedes creer, todo te es posible. Así que no importa lo difícil que parezca, todo le es posible. Alrededor de nosotros, fíjese que anoche estábamos viendo con mi esposa, ya casi no me gusta ver ese tipo de noticias. Paso 2 días que no veo nada de eso, aunque me lo ofrezcan ahí, no lo veo. Pero anoche me dio curiosidad y empecé a ver otra vez un poco de noticias de esa guerra que está en Ucrania. Alrededor de nosotros, fíjese, no solo en Ucrania, en otros países del mundo. Aquí en nuestro país se nos presenta un mundo en crisis. Eso es lo que alrededor de nosotros vemos, un mundo en crisis. Vemos a una humanidad que se ha hecho dura, severa, somos bien severos para señalar, severos para condenar, severos para viñetar a la gente, casi con el corazón de piedra. No, hemos perdido mucho los sentimientos que antes sí se afloraban en las personas. A unos no lo conocían antes, pero la gente era muy atenta, muy amable, muy cordial. Ahora, si no lo conocen, se le alejan, ¿verdad? Y usted se va acercando un poquito y ya usted puede ver la reacción en la persona como que algo malo le va a pasar porque usted se acerca. Es un mundo difícil, una humanidad deshumanizada, vamos a decir, ¿verdad? Ya presentan mi esposa brava por esos niños que están por nacer en Ucrania, porque hay muchas mujeres que en medio de la guerra están a punto de dar a luz y están en los sótanos de los edificios porque no pueden salir a la calle por los bombardeos. Entonces es bien duro, pero muchos lo ven y oíamos a otro grupo que decía, sí, nosotros vemos que la madre Rusia va a vencer y no importa cuántos estén muriendo, están como fanatizados, están como, voy a decir la palabra bien ofensiva, como idiotizados con ese momento. Se pierde la humanidad, se pierde la humanidad. Eso es lo que tenemos alrededor de nosotros. ¿Qué decimos de la familia? ¿Qué decir de las familias? Nosotros vemos aquella familia que se veía antes, ahora ya es muy difícil verla. Aquella familia donde eran las 6 de la tarde y se iba a cenar y todos los hijos estaban en casa a esa hora. Y todos los hijos estaban sentados a la mesa y estaban dándole gracias a Dios por los alimentos. Hoy
no, ¿verdad? Uno come en el dormitorio, el otro come en el patio, el otro va a comer allá en la sala y todos estamos disgregados. Se han puesto muy de moda las mesas pequeñas. ¿Ha visto eso? Que en las casas hay casas en que hay hasta 20 mesas pequeñas y cada uno tiene la suya. Entonces dice, ¿vas a comer? Sí. Y todavía pregunta a la mamá, ¿y a dónde vas a comer? Antes era una la mesa para comer, ahora es, ¿a dónde vas a comer? Aquí acostado viendo la televisión, aquí leyendo este libro, aquí nada más descansando a la par de, poneme aquí la mesita a la par de la cama, ¿verdad? Se pierde esa unidad de la familia y eso ha llevado que la familia también se comience a disgregar, se comience a separar, comience a tener problemas. Ya no es tan importante lo que le pasa a mamá o lo que le pasa a papá o lo que le pasa a mis hermanos, ya es más importante lo que yo necesito. Y si lo que yo necesito está por sobre aquellos, pues no importa, yo me paro sobre aquellos porque quiero tener mi propio bienestar. Ellos que luchen por lo suyo, ya están grandes, decimos incluso, ¿verdad? Ya están grandes, que luchen por lo suyo. Yo no me voy a preocupar por ellos, ¿verdad? No me importa. Ni siquiera un saludo, ni siquiera una buena mirada, una sonrisa. Hay familias que no se ven, viven bajo el mismo techo, pero no se ven. Llega del trabajo, llega de la escuela, al cuarto, ¡pam!, cierra con llave y que nadie le hable. Y hay que tocar la puerta para decirle, ya está la comida, vaya. Y es la más grande comunicación que se obtiene. Pero eso es lo que sucede en la familia moderna, en la familia nueva. Entonces, familias en crisis, eso es lo que nos rodea. Entonces llega uno a pensar que si estas familias en crisis son así ahora, ¿cómo serán en el futuro? ¿Cómo serán en el futuro muy cercano, en el futuro más lejano todavía? Familias que por cosas tan insignificantes se pueden llegar hasta matar. Mire qué cosa, oramos con mi esposa, fíjese, oramos con mi esposa porque le digo yo, no, mija, antes de morirnos nosotros tenemos que dejar el testamento, a quién le queda la hacienda, a quién le quedan los carros, a quién le queda esto, a quién le queda el avión, a quién le queda todo, porque ¿sabe qué pasa? Que cuando los viejitos mueren, y eso no es aquí en El Salvador, en el mundo entero las familias empiezan como a morder, a arañar, por agarrar lo más que pueden. Y ay Dios, que yo lo que yo quería lo agarró el otro, me muero. Se vuelven enemigas, incluso hay gentes, he leído noticias de personas que matan a sus hermanos para apropiarse de los bienes materiales. Eso es la familia. Eso es la familia hoy, eso es lo que estamos viendo. Y pudiéramos decir, la familia de hoy se acabó, se destruyó. Eso es lo que el mundo nos enseña, eso es lo que estamos nosotros viendo. Entonces hay como, no puedo creer que la familia va a mejorar, no lo puedo creer. ¿Verdad? Incluso, fíjese, el entorno a nosotros, hay muchos que se encargan de presentar a Dios como alguien insensible al dolor. Ay, me dijeron a mí hace años, ¿cómo puede hablar usted de un Dios es amor? ¿Usted dice que Dios es amor? Así dice la Biblia, Dios es amor. Pero ¿cómo va a ser amor cuando envió a Israel a que masacrara, que matara a los niños, que matara a los animales, que matara a toda la gente y que dejara las ciudades barridas? ¿Cómo puede ser eso un Dios de amor? ¿Cómo puede ser un Dios de amor que permite tanta hambre en el mundo? ¿Cómo puede ser un Dios de amor que permite tanta tragedia, tanta guerra? ¿Cómo puede ser un Dios de amor? Y yo no entiendo cómo es que todas esas cosas suceden, pero yo no creo que la guerra de Ucrania se la inventó el Señor. Creo que la guerra que pasamos nosotros o el hambre que hay en el mundo se la inventó Dios. Son las malas decisiones de las personas personalmente y de sus gobiernos que llevan a la crisis a las naciones y al mundo entero. Pero la gente presenta a un Dios que no le importa el dolor, que no le importa que los niños estén muriendo en África, y eso se hizo hasta un chiste, orando, y oramos por los niños que no tienen hambre, que no tienen comida en África, porque eso era lo que se presentaba antes, era muy frecuente eso, ver a los niños tirados en el piso, llenos de moscas, solo los huesos, muriendo de hambre. Y por otro lado, allá en el Atlántico Norte, grandes buques, grandes naves cargueras derramando el trigo en el mar para que el trigo no pierda su valor. Toneladas de trigo echadas al mar para que el trigo no pierda su valor. Cuando hay millones de gentes en el mundo, alrededor del mundo, que están padeciendo hambre. Se presenta y uno dice, ¿cómo Dios permite eso?
Como Dios permite eso, así fuera dueño del barco. Pero Dios, fíjese, en medio de todas estas cosas, veía anoche las noticias de ese lugar y de este lugar. Y me puse esta corbata porque quiero bendecir a esta nación, ¿verdad? En todas las naciones. En esta nación que uno dice, antes decían, vamos allá a la tierra de la, ¿cómo es que decían? Tierra de la esperanza, o los sueños, ¿verdad? Vamos al pastel, vamos donde hay un pastel, decían. El sueño americano, eso es. Vamos a cumplir el sueño americano, iban a Estados Unidos. Qué cosa más tremenda y cuánta crisis hay en esta nación. Cuánta crisis hay en esta nación. Crisis tremenda. Uno cree que en Estados Unidos no puede haber gente pobre. Hay gente pobre, millones de gente pobre. Gente que no tiene casa. Usted se levanta y dice, ay, no me gusta el techo de mi casa. No me gusta cómo me puso el tomacorriente. Ay, no me gusta el color de la pared. Pero hay gente que se despierta bajo los puentes y no puede decidir de qué color va a pintar el puente porque no es suyo. No tiene casa. Hay gente que anda en los parques donde les permiten a guardar ahí su vehículo y ahí viven. Ahí viven. No tienen un domicilio, no tienen una casa. Hay gente tan pobre que tiene que comer de los barriles de los restaurantes, de la basura. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar un restaurante y a meter la mano a la basura para poder comer? Y nunca hemos dejado de comer. Sin embargo, en esta nación que es tan rica y en otras naciones que son muy ricas, que son muy poderosas, hay miles, millones de personas que viven en esta condición. Entonces el mundo se presenta en crisis, todo alrededor de nosotros nos presenta crisis, pero en medio de todo eso, yo siento que Dios siempre ha querido mi bienestar, fíjese. ¿Y usted cómo lo visualiza? ¿Usted siente que Dios quiere el bienestar suyo? Que a pesar de todo lo que sucede alrededor, el cuidado de Dios ha estado con usted. ¿Sabe que cuando yo veo mi historia para atrás, Dios siempre hizo lo mejor para que yo me sintiera feliz? Dios siempre hizo cosas para que yo me sintiera feliz, para que estuviera seguro. Me cuidó en medio de todas las circunstancias difíciles y a la iglesia del Señor la ha cuidado en medio de todas las circunstancias difíciles. La iglesia evangélica en El Salvador, ¿sabe cuándo inició? En 1896. 1896 vino el primer misionero aquí, un hombre que se llamaba Samuel A. Purdieu. ¿Cómo se lee? Purdieu. No sé cómo se lee eso. No sé si es francés, si es Purdieu, no sé. Samuel A. Purdieu. Este era el nombre dicho en español de este misionero. Vino con su familia a establecerse en El Salvador a predicar el evangelio. 1896. En 1930 entró las Asambleas de Dios con sus misioneros al país. En 1930 entró las Asambleas de Dios. Pues 2 años después, en 1932, hubo una guerra aquí en este país, un levantamiento campesino que cobró miles de vidas y la iglesia cristiana fue prácticamente perseguida. La iglesia dominante en aquel tiempo no quería perder sus privilegios y cuando empezó a sentir que muchos estaban yéndose para la iglesia evangélica, comenzaron a perseguir a los evangélicos. Lo que le pasó a la iglesia primitiva cuando los sacerdotes, que eran dueños de todo, empezaron a ver que muchos seguían las enseñanzas de Jesús, los persiguieron. Y no solo los apresaron en aquel tiempo, sino también los mataron. Pues lo mismo pasó aquí en El Salvador. Sin embargo, la iglesia cristiana evangélica no se ha detenido. Dios ha guardado a la iglesia en medio de cualquier crisis. En medio de esta crisis, la iglesia subsistió, la iglesia permaneció y en vez de debilitarse se fue fortaleciendo. Se fue fortaleciendo. La ha guardado de la persecución. Nos ha guardado el Señor en medio de la guerra más nueva que hemos tenido. En el 1989, una guerra que se declara en este país y Dios guarda a la iglesia. Cualquiera pudo decir, ahora sí los evangélicos van a tener temor. No, los evangélicos salieron y siguieron predicando y siguieron orando y siguieron reuniéndose. En medio de la pandemia, Dios ha cuidado a sus hijos, a la iglesia evangélica. Y aunque el virus ha venido y ha tocado a algunos, ha tocado por aquí, ha tocado por allá y ha enfermado al otro, la iglesia cristiana, los hijos de Dios, siguen de pie alabando y glorificando a ese Dios que lo ha guardado por mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Hay un pueblo de Dios que cree
y permanece creyendo, orando y alabando al Señor, glorificando a Dios en medio de la crisis más grande que nos pueda rodear. Un terremoto en enero, de repente ese mismo año, otro terremoto un mes después, en febrero. El primero bota algunas cosas y el segundo termina de botar lo que quedó parado. Y sin embargo, a pesar de todas las circunstancias alrededor, la iglesia cristiana sigue caminando, dice el coro. La iglesia cristiana sigue predicando. Pareciera que no nos podemos reunir. No salgan de su casa, quédese en su casa. Por favor, quédese en su casa, no salga por la calle, es peligroso, te cierre la puerta, no deje entrar nadie. Prohibido que se reúnan. Prohibido que se reúnan más de 20 personas, 30 personas. Pero la iglesia del Señor encontró el modo. Y yo le decía a mi hermana ayer, qué lindo es el Señor, que antes de que hubiera pandemia nosotros comenzamos a transmitir en línea. Y cuando vino la pandemia dijeron, no se congreguen, no hay problema, quédese en casa. Ahí está el culto para usted en su casa, o sea, a domicilio, delivery. ¿Verdad? En delivery le llevábamos el mensaje. Qué bueno que hoy ya podemos movernos. La iglesia sigue caminando porque es malo que nos acomodemos y nos quedemos así, ¿no? Qué bueno que podemos movernos. Hacemos el intento de movernos con dificultades, podemos movernos y aquí estamos. La iglesia sigue caminando y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel Dios que todo lo puede. Si puedes creer, dice, al que cree, todo le puede. ¿Podemos salir en medio de la pandemia? Sí. ¿Podemos trabajar en medio de la pandemia? Sí. ¿Podemos permanecer sanos en medio de la pandemia? Sí. ¿Vas a sanar de tu enfermedad porque te agarró el virus? Sí. Y aquí tenemos testimonios de personas que los agarró el virus, sacudieron y el virus se fue. Porque el poder de Dios estaba ahí. Creer para que Dios haga las cosas. Hay un pueblo que cree y ora. Y algunos testimonios. Este culto va a ser de testimonio. Haga usted memoria de cuántas crisis ha atravesado en su vida. ¿Cuántas crisis ha atravesado en su vida? Desde que tiene memoria. Haga la cuenta. Decíamos ayer qué gozo, ayer de veras que ayer me gocé. Platicábamos con mi hermanita, ayer tuvimos el privilegio de andar toda la tarde ahí dando vueltas, nos fuimos de shopping, nos fuimos, estuvimos bien felices. Pero sí, Milando, es cierto. De shopping milón, ¿verdad? Entonces, me decía ella, es que la verdad es que a veces nosotros compramos sin dinero. ¿Verdad que sí? A veces nosotros compramos sin dinero. Yo dije hace unos pocos días, yo decía hace unas semanas, quiero comprar este artículo, lo quiero comprar, lo necesito, me hace falta. Y siempre, bueno, el otro mes, ¿verdad? El otro mes, y recibo una llamada, ¿qué es lo que quieres que te lleve? No sé. De repente que colgamos me dice el Señor, me recuerda, ¿te recordás lo que querías? Ay, sí, entonces voy a aprovecharme de esta oferta y voy a decir, miren qué cosa más impresionante, no necesito esto. Ah, vaya, pues la comunicación estábamos en el chat, pero no pasó ni un minuto, ¡pum!, recibo la foto. Sí, de esos son los que quiero. No sé que ese es el tuyo, ahí te lo estoy enseñando, que ya Dios te lo proveyó. Mire que Dios no se tardó ni 5 minutos. El Señor es maravilloso. Yo dije, no, yo no puedo creer que esta persona me esté ofreciendo esto y no me lo va a mandar. Así es que yo creo que Dios la va a usar, ¿verdad? Y que Dios no la va a dejar dormir tranquila si no lo hace. Y Dios lo hizo. Es que yo le decía a ella, hay detalles tan pequeñitos con los que Dios nos demuestra que si creemos, lo podemos recibir. Un joven hace muchos años, un joven ya, no puedo decir adolescente, entre adolescente y joven, se atreve a creer que su familia bailadora, que su familia pecadora se iba a convertir al Señor. Y este joven llegaba a la iglesia y hacía lo que deberíamos de hacer nosotros, postrarnos, se postraba. Y contaron después que este muchacho después del culto iba a su casa y al rato regresaba a postrarse y la gente le preguntaba, ¿y por qué llora tanto? ¿Y por qué sufre tanto? Estoy reclamando mi familia.
Y pasó, no sé cuánto tiempo pasó en la misma condición. Y sabe que ese joven creyó que Dios podía hacer el milagro y Dios lo hizo. Dios convirtió a su familia, a ese muchacho. Dios hizo el milagro. ¿Qué se necesitaba? Creer que Dios podía hacer el milagro y Dios lo hizo. Me testificaron de una persona que tenía un tumor, de varios nódulos llaman a eso, ¿verdad? Varios tumores en el cuerpo. Era bien difícil la operación. Hay tumores que los médicos no quieren tocar porque cuando tocan el tumor, como que la multiplicación de las células se va a todo el cuerpo y termina matándolo más rápido. Entonces, este tumor era de esa clase. Entonces dijeron los médicos, está difícil. Le tomaban sus placas, le hacían sus exámenes y eso era ya desahuciado. Pero de repente hubo una familia que se atrevió a creer que Dios podía sanar a esta persona. Doblaron sus rodillas, pidieron ayuda en oración, creyeron y el día que vuelve a llegar la persona al hospital y le hacen las placas ya diciendo, bueno, pues si tanto quiere que lo operemos, lo vamos a operar, no es nuestra responsabilidad, firme este papelito, si usted se muere en el quirófano es responsabilidad suya, no nuestra, hoy ya se hacen en los hospitales, ¿no? Entonces, la familia firmó, le llevaron a los exámenes previos antes de la operación y los médicos dicen, no, hombre, vuélvaselos a hacer, no le tomaste bien las placas, volvéselas a hacer. Y van de nuevo y le toman otra vez los exámenes y otra vez del mismo resultado. Lo van a hacer una tercera vez y otra vez el mismo resultado. Y el resultado es que el médico se te agarra la mano, se pone en la cabeza y dice, no lo entiendo, pero usted no tiene nada. Usted no tiene nada, todo aquello que estaba en las placas. Y esa persona, ¿sabe? Tenía las placas con las sombras ahí donde decía que tenía los tumores y luego la foto donde no tenía nada. Dios hizo el milagro. ¿Qué hizo falta? Una persona que creyera, porque para el que cree todo le es posible, dice la Escritura. Una niña con flujo de sangre como la de la Biblia, ¿no? Aquella mujer que con flujo de sangre y con un temor porque las mujeres en aquel tiempo no podían acercarse a los hombres así solo porque sí, y menos si tenía flujo. Eso era como le dijéramos, la contaminaba. Y ella, ¿cómo se podía atrever a ir y tocar al maestro estando contaminada con flujo de sangre? Sin embargo, ella dijo, si tan solo toco, no le voy a pedir que me sanen, no le voy a pedir que me toquen, no le voy a decir que ore por mí, solo quiero tocar el borde de su manto y yo sé que voy a sanar. Eso se llama fe. Pues aquella niña llega a la iglesia, 12 años que el flujo de sangre no paraba. 12 años. Llega al altar, pasa al altar, vamos a orar. Pasa la niña al altar, comienza a orar y en ese altar Dios le da una palabra. Y esa niña se atreve a creer esa palabra. Regresa y de repente descubre que el flujo ha cesado. ¿Quién hizo el milagro hasta el día de hoy? Su periodo es normal. Su periodo es normal. No fue algo, en el momentito, a la emoción, las hormonas. No, Dios sanó esa condición que por 12 años no había parado. ¿Qué hizo falta? Que hubo una persona que creyó, porque para el que cree, todo le es posible, dice la Escritura. Quiero invitar a mi hermana. Ella tiene un testimonio que nos va a contar. Óigalo, por favor. Mire, Dios ha sido tan maravilloso en mi vida, en mi familia, ya con mi esposo. Nosotros, él está hablando y es nuestra vida porque somos la familia. En el 78 el Señor nos rescató. En el 79, en el 78 también nos casamos. Y luego en el 79 yo ya estaba embarazada. Entonces en agosto o septiembre creo que fue que se empezó la guerra, ¿verdad? No me acuerdo, cuando el Bloque Popular quemó todas las empresas, en noviembre, ¿verdad? Pues yo estaba súper así, ¿verdad? Dani iba a nacer en diciembre, que estoy hablando de Dani. Cuando, mire cómo es Dios. El Señor es tan maravilloso que lo sabe todo, usted ya lo sabe. Pues yo no sabía que se iban a tomar la empresa, porque como yo era de las más viejas en la empresa, de todo, ¿eh? Más viejas, entonces no me habían dicho los del sindicato, porque decían que yo era patronal, entonces no me habían contado que se iban a tomar la empresa.
Entonces, pero mire cómo es Dios. Yo llego a las 7:30 de la mañana, como tipo 9:30, yo me comienzo a sentir mal. Yo me comienzo a sentir mal y yo me comienzo a sentir mal. Y le digo a mi jefe, y mi jefe le caía re mal yo. Entonces a mi jefe le digo, deme permiso, voy a ir al seguro. Voy a regresar, deme permiso. Solo quiero ir a ver qué pasa con mi panza. Y como tanto me quería mi jefe, me pone permiso para todo el día. Él me quería hacer un mal. Cuando yo vi el papel, dije yo, wow, me dio permiso, me quitó el día. Está bien, dije yo, y me fui. Entonces, como allá pasé consultito y me acosté. Cuando a la 1:00 p.m. va llegando mi esposo y con uniforme. ¿Y qué pasó? Le digo, se tomaron la empresa, me dijo. Menos mal que vos ya te habías venido, me dijo, porque cómo te tiro por el muro que yo me tiré, me dijo. Y esas personas que se quedaron y los que no se tiraron, se quedaron 15 días presos. 33 días presos. Usted se imagina, yo tenía un embarazo complicado, yo ahí hubiera a saber qué hubiera pasado. Pues el Señor me sacó antes. Imagínense, el Señor sabía y todos, mis jefes pensaron que yo ya sabía, pero no, el que sabía era Dios. Bueno, después de eso, estábamos haciendo un crédito en el Fondo Social para una casa. Los dos trabajamos, el crédito era entre los dos, porque era un poquito más grande. Y nosotros contentos porque la casita más grandecita y todo chévere. Pero cuando se da eso, estaba en lo mejor de que el trámite y que trámite. Ustedes saben, el Fondo Social es horrible, ¿verdad? Pues la cosa es que da y se quema, se toma la empresa, se acabó la casa. Se acabó la casa. Bueno, no dijimos nosotros no sé qué va a pasar, pero nosotros vamos a seguir. Y vamos con mi esposo, trámite, y la empresa en problema, y trámite. Y en la prensa, la Duramás está en tomada, están secuestrados y nosotros en el fondo, nosotros yendo al fondo, Duramás no la suelta y nosotros yendo al fondo. Cuando necesitamos que el gerente firmara el ok para que nuestro crédito, mi esposo va, 11 de la mañana, a mi esposo le hace el favor el gerente, que estaban en ad hoc, porque allí no estaban, los gerentes estaban en ad hoc. Él nomás le habían dado trabajo en la otra dependencia. Y luego él le firman, gloria a Dios. No habían teléfonos, pero cuando él me dijo lo firmaron, yo, wow. El Señor nos hizo el milagro. Aleluya. A las 4 de la tarde mi esposo iba para Guatemala, lo llevaba en avioneta a Doc Guatemala. Cuando mi esposo se da, mira que pasaron aquí sobre Matasano, y mi esposo mira, Duramás en llamas. Y dice mi esposo, se quemó, la quemaron. Y ahora la casa. Cuando regresa él, la casa se quemó. Yo no sé, nosotros seguimos. Cuando pasó todo eso, Duramás echando humo y nos toca ir otra vez al Fondo Social a firmar que nos daban la casa. Esa semana había salido Duramás en llamas, en la primera plana de la prensa gráfica. Y nosotros vamos, creo que salió como martes, miércoles el anuncio, y nosotros vamos jueves a que nos firmaran, a que nos dieran la casa. Y nosotros y mi esposo, tenés fe, nos la van a dar. Y aquí, allá en llamas, que no hayan visto en la prensa, que no hayan visto ahí nosotros, dando vueltas, ¿para qué hay tanta firma? Y vamos, y mi esposo, tenés fe, nos la van a dar, tenés fe, nos la van a dar, tenés fe. Y pum, que nos firmamos y que nos dan la casa. Gloria a Dios. Mire lo que el Señor hizo, no más trabajo para mí, porque ya se había quemado la empresa. Luego mi esposo ganaba nomás 300 colones, 300 colones, y la cuota era casi de 200. Nos quedamos sobreviviendo con 100 colones. Y usted se imagina, con niños, con todo. $11. 11 al día, ¿verdad? Imagínese, no, $11. Sí. Ah, me lo como en un pollo. Imagínese, yo, mire, digo, solo el Señor pudo haber hecho eso. Amén. Nadie más. Es que el Señor es tan perfecto. La verdad que hasta aquí el Señor nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. Aleluya. Y yo digo aquí, y perdóname hermano, pero dale. Dice esta estrofa de este canto a mí me ha ministrado tanto. Yo creo que esta estrofa yo podría ir por todo el mundo y solo esa estrofa dar y predicar el evangelio, porque dice, no importa qué pasó,
ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy. Gloria a Dios. Mis culpas Él llevó, justificado soy porque su gracia me cubrió. Aleluya, Yo bendito cuento Dios. eso porque su gracia me cubrió. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito Dios. Si puedes creer, Amén. si puedes creer, Dios hace el milagro sin trabajo, sin empresa donde trabajar, sin un salario adecuado. Toda la noticia en todos los medios de comunicación de aquel tiempo, pero Dios hace el milagro y ellos consiguen su casa. Cosa más impresionante. Dios es maravilloso si puedes creer. Hace algunos años yo predicaba aquí, me sentía muy emocionado, yo estaba creyéndole a Dios y decía, y tenía por delante el pago de los impuestos, y es que el pago de los impuestos hay que hacerlo, ¿verdad? Y para ese año a mí me dan la sorpresa porque estaba recién jubilado, y entonces cuando uno está jubilado el descuento que le hacen es mínimo para la renta y al final del año se le acumula lo que no le descontaron cuando uno es empleado de nómina, ¿verdad? Entonces yo necesitaba poco más de $2,000, así un poquito más de $2,000 para pagar mi impuesto ese año. Yo decía, bueno, yo no los tengo, no los recibo, no los tengo, pero estoy creyendo. Y sabe, Dios hizo lo que hizo cuando estaba en el lugar con Pedro ahí, y llegaron los cobradores del templo, porque en aquel tiempo no solo cobraba Roma, también cobraba impuesto el templo para mantenimiento del templo. Cada judío tenía que pagar 2 dracmas para el mantenimiento del templo. Entonces llegaron, tu maestro no los ha pagado. Maestro, ahí te vienen a cobrar los impuestos, le dijo. Y Jesús, te sabe que Jesús no usaba cartera, ¿verdad? De seguro dijo, mira, no tengo en realidad, no tengo dinero, y 2 dracmas no es poco dinero. Entonces, pero vamos a hacer una cosa, le dijo, no vamos a dejar de pagar el impuesto, ¿verdad? No deberíamos de pagar. Dice, yo no debería de pagar impuestos, ni tú tampoco, pero por causa de aquello vamos a hacerlo. Mira, andate allá al agua, tira el anzuelo, y el primer pez que agarres, abrirle la trompa al pez, o es boca es, ¿verdad? La boca al pez, y allá adentro vas a encontrar, le dice, un estatero, se llama eso. Y un estatero era una moneda de oro o plata que equivalía a 4 dracmas. Sí lo hice bien, ¿verdad? 4 dracmas. Entonces le dijo, paga tus impuestos, paga los míos. Miren qué bendición. Y eso hizo Dios. Envió un pececito que abrió su boquita preciosa y envió el dinero que yo tenía que pagar del impuesto. Si yo me hubiera puesto a pensar, porque me hablaban de los bancos, miren, en el tiempo del pago de impuestos, nosotros el banco le presta para que usted pague sus impuestos y después no va. Si yo hubiera hecho caso de eso, estuviera súper endeudado, como dicen. Pero Dios envió al pececito para bendecir mi vida. ¿Qué hizo necesidad? Yo le creí a Dios. De verdad le digo, yo le creí a Dios y Dios envió ese pececito. Dios hizo el milagro. Si puedes creer, todo es posible. Voy a invitar a mi hija también, ella tiene algo que contarnos. ¿Encendido? Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, ¿cómo están? Bueno, fíjense que allá por el 21 de mayo del año 2015, ya venía yo unos meses sintiéndome un poco mal de salud. Y como siempre había padecido de gota, que es una condición que no se quita, pero que después de ese año pues ya no la tengo. Gloria a Dios. Tenía muchos dolores y muchas, no sé, me sentía súper mal y no entendía ni qué. Y fuimos con mi mamá, me hice los exámenes y todo salió bien como nunca en mi vida, todos los niveles de mi sangre excelentes y yo así como, y entonces, ¿qué me pasa, verdad? Y mi mamá muy linda me dijo, sonriendo, ¿y por qué no te haces una prueba de embarazo? Y yo le dije con mi cara dulce que tengo, mamá, o sea, vas a perder el dinero. Y me dijo, no, hacete la prueba. Y yo, ni que tan cara fuera, me dijo yo, ¿cuánto vale la prueba? $12, me dijo la muchacha. Y yo, $12 vas a perder. Pues son míos, me dijo, los voy a perder. Entonces, pues cuando ya venía
que me hicieron el examen, me salió la prueba y me decía positivo. Mire, es positivo la muchacha. Y yo tratando de ver el papel donde decía positivo, porque comencé a ver todo nublado en ese momento, como, no hombre, tantas veces que había estado esperando un positivo y no llegaba, ¿verdad? Entonces así como, y cuando me dice la señora, aquí positivo, y yo así como agarré el papel y me fui. Y le dice la muchacha a mi mamá, quizás no quería, ¿verdad? Y le dice, no, lo que pasa es que vienen muchos años esperando. Y bueno, y le di la noticia a mi esposo, todos muy felices. Llegué a darle la noticia a mi papá, ¿verdad? Le llevamos un sobre y él vio la respuesta, pero solo mi mamá sabía, Alex y yo. De ahí le dijimos a mi suegro, bueno, todos emocionados porque todos en la iglesia también estábamos orando y esperando eso y todos en la familia. Pues llegó la primera cita y como nosotros emocionados pagamos también en privado porque queríamos verlo, porque en el seguro cuando les da la gana es que le dan a uno alguna cosa, ¿verdad? Y menos una ultra. Y fuimos a pagar la ultra y emocionados llevamos a la siguiente cita a la ultra porque la del lugar donde fuimos, la clínica privada, no nos dijo nada, solo nos dio la ultra. Con todas las observaciones sin decirnos nada, pero como todo le enseñaba yo a mi hermana, me dijo a mi hermana, mira, tenés placenta previa. Esto es algo delicado, llévalo a tu médico, perfecto, fuimos y comencé a ver, mi hermana me explicó específicamente todo, entonces me remitieron ya a la unidad del seguro para que me hicieran, porque para creer que era mi vientre, ¿verdad? Mi esposo estuvo ahí y como en el seguro no le dicen nada, gracias a Dios dejaron entrar a mi esposo vio mi placenta, vio que era la foto específicamente y entonces comenzaron a declarar que ese embarazo era un embarazo de alto riesgo. Dios nos permitió conocer muchas cosas y ahora como todo tecnológicamente, yo estaba emocionada que quería ver a mi bebé 3D y toda la cosa, pero tenía que tener cierta edad, ¿verdad? Entonces fuimos a una clínica, mi papi me acompañó con Alex y fuimos y cuando llegamos yo estaba sorprendida y sé que también ellos, aunque estaban en una salita a la par, porque la placenta ya no estaba donde tenía que estar. Entonces mi hermana me dijo, mira, la placenta no se puede mover, te voy a hablar como médico, me dijo, porque si vos moves la placenta la desprendés, entonces hay un aborto. Lo que hay que orar, me decía ella, entre la ciencia y lo que tenía, lo que hay que orar es que esa placenta se mantenga donde está y que pueda permanecer, porque si se mueve, me dice, entonces es un aborto espontáneo. Entonces con miedo comenzamos a orar, Señor, haz un milagro, haz lo que tengas que hacer. Y cuando llegué a ver a mi bebé en esa camarita, yo les decía, ¡hey! Le dije yo, porque los tenía cerquita, ya no está la placenta previa. ¿De qué está diciendo, señora? Me dijo el doctor, que yo tenía placenta previa. Y me dice, eso es imposible, este vientre no manifiesta que haya habido placenta previa. Entonces yo le dije, yo lo vi, o sea, lo vimos. No, fue una foto de otra persona. La bendición es que eso no puede ser, no es posible. Claro, le dije, yo sí entiendo qué pasó. Aleluya. Pasado eso, nos dejaron yo quería esa foto 4D y me dijeron, tiene que tener 7 meses el bebé. Entonces muy emocionados nos fuimos y cuando ya llegamos a la foto de 7 meses, mi esposo tenía una reunión que su jefe no le quiso quitar. No tenían una reunión, entonces no podía acompañarme ni él, ni el jefe de mi esposo, ni mi esposo, ¿verdad? Entonces fue Marito y mi mamá, fueron a esa cita. Y cuando me dijo el Señor, el doctor comenzó a explorar y no decía nada, salía, regresaba otro y volvía a explorar y no se veía nada. Ponían la cámara y no se definía nada. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Nadie me dice nada, ¿verdad? Sin embargo, el producto, como me dijeron, ahí estaba todavía, ¿verdad? Entonces, llega el doctor y me dijo, señora, discúlpeme, vamos a hacerle la devolución del dinero porque no se puede hacer esa ultra. Y yo, ¿por qué razón? Porque usted está en una situación de alto riesgo donde usted puede perder a su bebé o el bebé se puede morir dentro de su vientre porque no tiene líquido amniótico.
para que podamos hacerlo, me dijo, la fotografía, la toma de la fotografía, tendría que tener un líquido normal entre 18 centímetros cúbicos a 22 centímetros cúbicos. Y usted solo muestra 5 centímetros cúbicos. En ese momento me decía, mire, este es el líquido. Mi bebé ya estaba en una posición hacia abajo como para poder nacer. Y el líquido era antigravedad, porque el líquido estaba arriba, no estaba abajo. El líquido estaba en las nalgas de él. Y me dijo, ¿qué puedo hacer? Reposar, me dijo. Pero esto le va a presentar de urgencia a su doctor de cabecera y va a ir de inmediato, no importa que no tenga cita, usted va y le muestra esto, me dijo. Pero ¿qué puedo hacer mientras tanto? Nada, me dijo, ahí solo sería que este poquito de agüita que tiene aquí arriba le pase en la carita al bebé, porque eso lo va a mantener vivo, porque a través del líquido respira. Entonces comenzamos a orar de esa manera, señoras, que en la carita de Enrique pueda tener el líquido. Y coloca el líquido. Y cada semana, a partir de ahí, cada semana teníamos que hacer una ultra. Y a veces lo hacíamos cada 2 días porque no sentíamos movimiento del bebé. El líquido permite que ellos se muevan con libertad. Y al no tener líquido, pues él estaba un poco tieso por el saltarín hoy, ¿verdad? Pero estaba en ese momento que no podía. Y nosotros íbamos, conocimos los lugares más recónditos y más económicos para pagar una ultra, porque pues no teníamos para pagar $37 cada vez. Y llegamos a conocer, y no me acuerdo el nombre de la doctora, pero en la cabeza nosotros como familia, siempre que la bendecimos, decimos la doctora Amorosita, porque era muy amorosa la señora y ella cobraba $12 por ultra. Y decía, su bebé está bien, mire, está moviendo no sé qué. Y a pesar de toda la dificultad, ella nos motivó mucho. Y cuando llegamos a la siguiente ultra, pasé en reposo. Me dijeron, es imposible porque ya media vez cumple los 7 meses. La placenta llega a su límite de madurez, entonces ya la placenta no produce líquido amniótico, sino que comienza a morir. Entonces ya es imposible que la placenta pues pueda producir líquido amniótico y vamos a reservar la mayoría del líquido que tiene usted. No tiene que, hasta para ir al baño, para levantarme, tenían que ayudarme porque yo no tenía que hacer fuerza, porque el sudor que yo sacaba hacía que se saliera pues el poco líquido que tenía en mi cuerpo. Recuerdo que mi hermana ahora me habló de una manera diferente. Ya no fue tan a lo científico nada más, sino me dijo, vamos a pensar, me dijo que estás en otra etapa de tu embarazo. Y vamos a comenzar a trabajar orando, pero vamos a comenzar a trabajar tu cuerpo. Esto no se lo recomiendan a las embarazadas ya al nivel de embarazo que tú tenés, porque pues son cosas que pueden ser alergénicas para los bebés, pero vamos a trabajar. Y recuerdo que mi papá llevaba cantidades de hidratantes, de esas bebidas hidratantes, porque tenía que ser exagerado. Mire, yo cuando veo una cosa de esas no es algo que diga, ay, qué rico, quiero una, porque de verdad me harté de esas cosas. Chocolate en tablilla, lo tomaba frío, caliente, como fuera, me lo tomaba porque eso fue lo que me recomendó la doctora. No me acuerdo qué otras cosas, mis suegros me llevaban agua de coco. Bueno, tenía la bendición de tener un cocotero en mi casa en ese momento. No sabíamos porque ni alcanzábamos para qué nos iba a servir el coco, pero en ese momento me sirvieron mucho. Y en ese momento que pasamos orando mucho por esa situación. Cuando llegamos me dijo el doctor, mi doctor del seguro, ya cumplió con el límite de ultras en el seguro, entonces ya no puedo hacerle otra ultra en el seguro. Pero si usted puede, le voy a recomendar a donde un especialista, colega mía, que ella trate específicamente cualquier enfermedad en el útero con los bebés.
Entonces fuimos donde ella, era $30 valía la ultra con ella. Y fuimos, y cuando veía ella el parámetro de unas 11 días atrás, y veía otra vez y decía 11 días atrás, y me dice, solo porque veo, porque una señora ya mayor, solo porque veo, me dijo, que el útero, que la placenta está en una edad, en la misma edad que esta, me dijo. Y por la forma, me dijo, que yo le veo al vientre, puedo saber que es suyo. Porque el nombre se puede cambiar, me dijo. Pero, y yo estaba con aquella ansiedad porque no nos decía absolutamente nada. Y con mi esposo yo decía, Dios mío, ¿qué me va a decir esta mujer? Y me dice, señora, yo no sé qué ha pasado, pero su líquido ha subido a 17 centímetros cúbicos. Lo que no se podía hacer, él puede hacerlo. Y no solo fue una persona la que creyó, porque en los momentos en los que nos volvemos débiles, hay otras personas que creen por nosotros. Y debemos clamar y debemos creer. Y al final de cuentas, pues ahí está la criatura. Que luego ya es otro testimonio lo demás, porque me morí 7 minutos en el quirófano. Pero Dios fue bueno y nos ha regalado vida. Aleluya, gloria a Dios. Si puedes creer, esa es la clave. Si puedes creer. Habrá momento duro, momento difícil, situación tan trágica que podamos estar atravesando que Dios no pueda resolver. Si podemos creer, dice la Escritura, al que cree, todo lo es posible. Un muchacho endemoniado, nadie lo podía parar. Los discípulos llegaron y oraron y nadie podía hacer nada, no sucedía nada. Ese joven seguía padeciendo y llegan donde Jesús, por favor, ayúdalo. Y el Señor le dice, sí, nosotros hemos orado. Ay, generación incrédula. Y ni siquiera lo toca, solo le dice, salgan de este cuerpo, y los demonios salen. Y le dice, si crees, al que cree, todo le es posible. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, ninguna cosa delante de Dios pueden gobernar nuestras vidas. El único que puede decidir sobre nosotros es Dios. El único que puede decidir sobre nosotros es Dios. ¿Puedes creer? Dios hará el milagro. ¿Cuál es su petición? Si esta mañana usted venía con una duda, con una petición, con algo que le ha estado incomodando durante meses, quizá durante años le ha estado incomodando, ¿cuál es su petición? Pongámosla hoy delante del Señor y creamos que así como Dios hizo en estos testimonios que hemos escuchado esta mañana, Dios puede hacer el milagro en su vida también. ¿Cuál es su petición? Problema, quizá enfermedad. Si puedes creer, dice, todo es posible. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Queremos creer con todo nuestro corazón, Señor, que tú tienes una respuesta perfecta. Sé que hay montañas tan altas que Gracias, Señor. no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Aleluya. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. Sí, Señor. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Aleluya, Señor, gracias. Queremos creer, Señor, estamos creyendo en ti. Ha
¿Acaso has olvidado que Señor, Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Gracias, Señor. Levántate con fe. Señor. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas Gracias, ver. Señor. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Sí, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el poder, Señor. Todo lo que pueda venir a nuestra vida delante de ti, Señor, es tan pequeño. Creemos que tú tienes el poder para resolver, para sanar, para darnos victoria. Y ahora, Señor, estamos clamando por esas peticiones, necesidades que tus hijos han traído esta mañana, Señor. Díselo al Señor ahora, díselo a Él. No me lo digas a mí, díselo al Señor. Creo que tú puedes hacer el milagro, Señor. Creo que tú puedes obrar la sanidad. Creo que tú puedes proveer. Creo que tú puedes, Señor Jesús, hacer los cambios necesarios. Yo creo que tú tienes el poder para hacer todas las cosas, Señor, que hoy están en contra mía, volverlas a favor mío, Señor. Creemos esta mañana que tú eres el Dios Todopoderoso y que quizá alrededor de nosotros todo pinta contrario, todo pinta difícil, pero creemos ahora, Señor. Para el que cree, dice la Escritura, todo es posible, y fe es dar por sentado lo que no estoy viendo. Gracias, Señor, por esa respuesta. Gracias por esa respuesta, gracias por esa sanidad, gracias por esa provisión, Señor. Gracias por resolver ese problema, gracias por cambiar esa circunstancia, Dios. Gracias por hacer el milagro, Señor. Estamos creyendo ahora, nos unimos creyendo, Señor, de que tú haces el milagro que estamos necesitando hoy, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos, te bendecimos, te honramos, Padre. Te honramos, Señor, tú eres bueno. Todo es posible, dice, si tú puedes creer. ¿Recuerda esa canción antigua? Todo es posible si puedes creer. Si puedes creer. ¿Puede decirlo? Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Diga, todo es posible si puedo creer. Todo es posible si puedo creer. Todo es posible si puedo creer. Mueve la mano de Dios.
Si tú puedes creer esta mañana, Dios hará las cosas más extraordinarias que puedas imaginarte. Vendrá salud, vendrá paz, vendrá transformación. Esa persona que tú dices, ¿por qué no cambia? Dile al Señor, cámbiame. Y el cambio en aquella persona sucederá. Creamos que Dios va a transformar el entorno a nuestro alrededor para bendecirnos. Siempre lo ha hecho así. No tenemos por qué dudarlo. Siempre lo ha hecho así. Ha puesto las situaciones, por difíciles que parezcan, a favor nuestro para bendecirnos, para cuidarnos, para guardarnos. Esta tarde, Señor, gracias por el milagro. Yo puedo creer, Señor. Yo creo, Dios. Y así como este joven fue sanado porque el Padre creyó, ahora creemos nosotros, Señor. Y todas esas cosas que parecen muy lejanas o imposibles suceden porque podemos creer. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Toma tu milagro, tómalo. Llévate tu milagro hoy contigo. Dios lo hace si puedes creer. Gracias, Señor. Bendito Jesús. Qué bueno es el Señor.